A ver, pensemos en algo. Hay números que por sí solos, a simple vista, no nos dicen absolutamente nada. Hoy vamos a meternos de lleno en el misterio de cómo un simple puntaje, un numerito, cobra vida y adquiere un significado real. Imagínense esto, un 42 sobre 60. Ahí está, flotando en el aire, sin contexto alguno. ¿Y? No dice nada por sí solo, ¿verdad? Es solo tinta en un papel o unos píxeles en la pantalla. Para que ese número nos hable, para que de verdad signifique algo, necesita un marco de referencia. Y ahí es donde empieza lo interesante. Esa es la pregunta del millón. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Alcanza para aprobar o no? Para poder responder a todo esto, nuestro número tiene que, digamos, emprender un viaje. Y resulta que hay dos caminos principales que puede tomar para por fin encontrar su significado. Ok, vamos a explorar el primer camino. Podríamos llamarlo el viaje social, porque aquí el significado del puntaje nace de algo muy simple: compararlo con cómo le fue a los demás. Bueno, técnicamente a esto se le llama interpretación referida a la norma, y el proceso para hacerlo es lo que conocemos como baremación. Y ojo, esto es un pilar pero fundamental en la evaluación psicológica y educativa. ¿Por qué? Porque sin un punto de comparación, un puntaje, pues no dice nada, es mudo. La clave está en entender que el significado no vive en el número mismo, sino en dónde se ubica, en su posición dentro de un grupo específico, lo que llamamos la muestra normativa. Y aquí pasa algo muy curioso. Resulta que cuando tenemos un grupo grande de gente, los puntajes casi siempre se acomodan de una forma muy particular, muy predecible. La gran mayoría de las personas va a caer cerca del promedio, ¿no? Creando esa pancita, el centro de la famosa curva de campana. Y claro, los puntajes súper altos o súper bajos son mucho más raros, se van a las colitas, a los extremos. Esta distribución, que parece tan simple, es la base que nos permite hacer comparaciones que de verdad sean justas. Ok, entonces, vamos al grano. ¿Cómo funciona exactamente esto de la baremación? A ver, son 3 pasos. Primero, tenemos el puntaje bruto, nuestro 42 de 60. Listo. Segundo, lo comparamos con el promedio y la dispersión de ese grupo normativo. Y tercero, y aquí viene la magia, a través de un proceso llamado tipificación, ese puntaje bruto se transforma en un puntaje estándar, como por ejemplo un percentil. Y de repente, ¡pum!, nuestro 42 se convierte en un percentil 75. ¿Qué quiere decir eso? Que ese puntaje es más alto que el del 75% de las personas del grupo. Ahora sí que tiene una historia que contar. Pero cuidado, este camino no es tan sencillo como parece, tiene sus peligros. Porque claro, depender de la multitud para darle sentido a algo tiene sus riesgos. El desafío más grande, el más importante, es estar 100% seguros de que el grupo con el que estamos comparando es el correcto. Y aquí está el meollo del asunto. Piénsenlo así. Una muestra bien hecha, una muestra representativa, es como un espejo perfecto de la población que nos interesa. Nos da un reflejo claro, un contexto justo. Pero una muestra sesgada es como esos espejos de feria, ¿vieron? Los que te deforman. Todo se ve distorsionado. Si nuestro 42 de 60 lo comparamos contra un grupo de puros genios, va a aparecer un puntaje bajísimo. Pero si lo comparamos con gente que recién empieza, va a aparecer altísimo. Al final, la calidad del significado depende, total y absolutamente, de la calidad de esa muestra. Hay un problema súper común que se llama restricción de rango. A ver, imaginen esto. Una empresa va a contratar a alguien, pero la prueba psicométrica solo se la aplican a los candidatos que ya pasaron un primer filtro. Digamos los que tienen un currículum espectacular. ¿Qué pasa ahí? Pues que el grupo con el que van a crear sus normas, su muestra normativa, ya no incluye a gente con desempeños más bajos o promedio. El resultado es que el puntaje promedio de ese grupo va a estar inflado, va a ser artificialmente alto. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Es grave. La prueba va a parecer muchísimo más difícil de lo que realmente es. Nuestro 42 de 60, que en realidad podría ser un muy buen resultado, de repente queda por debajo del promedio de este grupo élite. Y esto puede llevar a que la empresa rechace a una persona que está perfectamente calificada para el puesto. Es, en resumen, una mala decisión basada en una comparación totalmente defectuosa. Pero bueno, ¿y si hay otra forma? ¿Qué pasa si en lugar de estar mirando a la multitud, de compararnos con los demás, medimos el puntaje contra un estándar, una vara fija?
Bueno, ese es justamente el segundo camino. Un viaje que no es de comparación, sino de competencia, de demostrar un nivel. A este enfoque se le llama interpretación referida a un criterio. Y aquí la lógica es completamente distinta. El significado del puntaje viene de compararlo con un estándar que se fijó de antemano, una meta, conocida técnicamente como punto de corte. La verdad es que ya no importa cómo le fue al resto de la gente. La única pregunta que importa es, ¿este puntaje alcanzó o superó ese estándar? Y estos puntos de corte son súper útiles porque nos permiten clasificar el desempeño en categorías bien claras: avanzado, competente, básico o insuficiente. Entonces, nuestro 42 de 60 ya no es un vago mejor que el 75%. Ahora podría significar, por ejemplo, competente. Y eso sí que es algo concreto. Nos dice que se alcanzó un nivel de habilidad específico sobre el cual se pueden tomar decisiones. Claro, esto suena muy bien, pero nos deja con una pregunta gigante. Si ya no es la multitud la que decide, entonces, ¿quién? ¿Quién decide cuál es el estándar? ¿De dónde sale ese número mágico que traza la línea entre los que son competentes y los que no? La respuesta, aunque sorprenda a algunos, es personas, expertos para ser precisos. Poner un punto de corte no es sacar una cuenta matemática y ya, no. Es un proceso subjetivo que se basa completamente en el juicio de un panel de expertos calificados en la materia. A veces se les llama SMEs, por sus siglas en inglés. Ellos, con su conocimiento, son los que literalmente construyen el estándar. Y para esto hay métodos, claro. Uno de los más usados y que además es muy sólido a nivel legal es el famoso método Angov. La idea es así. Los expertos revisan la prueba, pero pregunta por pregunta, ítem por ítem. Y para cada uno, tienen que estimar qué probabilidad hay de que una persona mínimamente competente la responda bien. Fíjense qué interesante la instrucción que reciben. No es ¿qué tan difícil es esta pregunta? No, la pregunta es mucho más específica. Se les pide que se pongan en los zapatos de esa persona que apenas raspando cumple con los requisitos para ser considerado competente y desde ahí juzguen. El punto de corte al final sale de promediar todas esas estimaciones de todos los expertos. Hay otro método también muy popular que se llama bookmark, o sea, marcador, y es súper visual. A los expertos se les da un cuadernillo con todas las preguntas del examen, pero ordenadas de la más fácil a la más difícil. Y su trabajo es simple. Tienen que poner un marcador, una señal, justo en la pregunta que para ellos marca la frontera, la línea que separa un nivel de desempeño del otro. Es una manera muy intuitiva de encontrar ese punto clave. Y todo esto nos lleva a una idea que es fundamental y que como que le quita el misterio a todo el proceso. Escuchen esto. Los puntos de corte se construyen, no se encuentran. Lo dice un especialista llamado Michael Zicki. Y lo que quiere decir es que no existe por ahí un punto de corte verdadero, perfecto, esperando a que alguien con mucho tiempo y dinero lo descubra. Simplemente no existe. De hecho, otro investigador, Michael King, lo dijo de una forma todavía más directa y contundente. No hay un estándar de oro, ni siquiera hay un estándar de plata. ¡Wow! Esto machaca la misma idea. Establecer un estándar es un acto de construcción. Es un acuerdo entre profesionales, basado en razonamiento. No es el hallazgo de una verdad que estaba escondida por ahí. Entonces, a ver, después de haber recorrido estos dos caminos, el de la gente y el del estándar, ¿a dónde llegamos? Pues llegamos al destino final. A ese número que al principio no nos decía nada, pero que ahora sí tiene una historia. O, para ser más exactos, tiene dos historias posibles para contar. Y aquí lo tenemos, todo resumido. Por un lado, el camino referido a la norma, que se pregunta ¿cómo le fue a esta persona en comparación con el resto? Y el significado viene de la multitud. Por el otro, el camino referido al criterio, que se pregunta ¿este puntaje demuestra que se sabe lo que se tiene que saber? Y ahí el significado viene de un estándar. Nuestro 42 de 60 entonces podría ser mejor que el 75% en un escenario y competente en el otro. Es el mismo número, pero con dos significados completamente distintos. Y es que al final del día un puntaje nunca es solo un número, es mucho más que eso, es un juicio sobre el conocimiento, sobre una habilidad. Y por eso la verdadera pregunta que queda flotando es
cuando le damos un significado a ese número, en el juicio de quién estamos confiando realmente. ¿En el de la multitud o en el de los expertos? Ahí se los dejo.